Bueno, señor embajador, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para hablar sobre el bicentenario de Napoleón, que se han cumplido, el 5 de mayo se han cumplido los 200 años de su muerte. Es un personaje ambivalente que tuvo un rol muy importante en la construcción de Francia moderna, pero también, por supuesto, sus aspectos negativos. Quería preguntarle cómo en Francia se ve a este personaje en general, la sociedad francesa. Y el Estado también, por supuesto. Buenas tardes, Francisco, y muchas gracias por tu invitación. Es siempre un placer y un honor poder hablar de Napoleón, que es una de la personalidad francesa más importante de nuestra historia. Y debo decir que yo tengo ascendencia corsa, mi abuelo era corso y era un aficionado de Napoleón, entonces, y me dio el gusto de la historia, entonces es un placer particular para mí. Napoleón, como lo decía en Francia, decías en Francia, es una personalidad un poco controvertida, porque siempre ha tenido sus detractores a la derecha y a la izquierda. Fue considerado como el hijo de la revolución, pero en un sentido negativo para los monarquistas y como un traicionador de la revolución por los revolucionarios más extremos. A eso se suma el hecho que era un hombre de su siglo, nació en el siglo XVIII, con sus luces, representa un poco la ilustración hecha realidad por ciertos aspectos, pero con sus aspectos más tradicional, conservadores, reaccionarios por otros. Ahora, obviamente, su visión bastante misógina, el hecho que restableció la esclavitud en las colonias francesas que controlaba entonces Guadeloupe y Guyana, obviamente parecen, son aspectos muy negativos de su personalidad que hay que juzgar también sin anacronismos, porque tratamos de alguien que vivió hace más de 2 siglos atrás en un contexto sociocultural completamente diferente de lo que tenemos ahora. Pero obviamente no son aspectos positivos de su personalidad. Y también hay el otro aspecto, el guerrero, que lo hizo famoso por su genio militar y por las conquistas impresionantes que realizó antes de caer. Y este aspecto ahora se lo ve con más, de manera más negativa, porque el resultado fue obviamente millones de muertos, y es verdad también que Napoleón tenía una actitud bastante cínica con respecto a la vida humana. Por ejemplo, aparentemente dijo después de una batalla, visitando a los cuerpos en el campo de batalla, una noche de París compensada por todo eso. Que este tipo de cosas obviamente da otra imagen de Napoleón. Pero hay que también, y creo que eso lo reconocen todos, que reconocer la importancia de su herencia en las instituciones de la Francia moderna, porque muchas de las instituciones francesas fueron decididas durante el consulado entre 1899 y 1799, perdón, y 1804, como los liceos,
la versión moderna de la Escuela Politécnica, el Franco Germinal, el Banco de Francia, el reconocimiento de los cultos a través del concordato, pero también el reconocimiento del culto protestante, del culto judío y el sostenido de todos los cultos importantes de la época en Francia por el Estado, la igualdad de derecho, el Código Civil, el Código Penal, etcétera, el Estado Civil. Entonces, tenemos el cuerpo prefectoral, la organización de Francia, el Consejo de Estado, etcétera, etcétera. Entonces, la figura de Napoleón es central en nuestra historia y en la Francia moderna, la Francia de hoy. Y eso es el aspecto más duradero de la personalidad de Napoleón y de su rol en nuestra historia. Y creo que en este sentido el presidente Macron, cuando celebró el bicentenario de su muerte en el Hotel des Invalides, frente a su tumba, lo recalcó de manera muy precisa. Tenemos que enfrentar nuestra historia con sus aspectos positivos y sus aspectos menos positivos, pero es un conjunto que tenemos que aceptar en su entidad y también en su complejidad. De acuerdo, eso quiere decir entonces efectivamente que en Francia no hay riesgo de que, digamos, respecto a Napoleón vaya a ocurrir algo parecido a lo que es un cancel culture como hay en Estados Unidos. O sea, se conmemora la figura de Napoleón, pero entero, digamos, con sus, como usted decía, luces y sombras, efectivamente, ¿no? Justamente en Francia en estos momentos hay un periodo, se está revisando un poco la historia francesa y veo que en varios temas como el respecto del genocidio en Ruanda y en la historia en Argelia también hay una revisión. Quiere decir que Francia de alguna manera está en esa tendencia, ¿no? De querer mirar su historia incluso en aquellos aspectos que son más dolorosos y que pueden eventualmente ser vergonzosos. Es un poco lo que se está viendo en Francia en estos momentos y esta conmemoración se inscribe en esta tendencia. Sí, claro. Yo diría que eso empezó a comienzos de los años 70 con la reflexión sobre Vichy y la colaboración, con el famoso libro de Paxton, con Le chagrin y la pitié, etc. Eso no es nada nuevo en realidad. También esa tendencia a mirar su historia con más alacridad, con más cautela, forma parte del zeitgeist mundial, porque después del Vietnam, los Estados Unidos tuvieron la misma reflexión sobre su propia historia, etc. Entonces, me parece bastante normal que se mire atrás sobre, por ejemplo, los hechos que pasaron en Argelia. Hay que recordar que en la época se hablaba de eventos, no se hablaba de guerra, porque Argelia era compuesta de departamentos franceses y entonces la idea de una guerra era inaceptable. Entonces, todo esto lo podemos revisar porque el tiempo hizo su obra, pero al mismo tiempo tenemos un deber de memoria, entonces no podemos simplemente borrar eso, necesitamos reflexionar sobre lo que pasó. Y creo que es un hecho de civilización de hacer progresos en el análisis de los aspectos más negativos de su historia, pero sin borrar también los aspectos positivos. En eso hay también las contradicciones de cada sociedad. Es evidente que dependiendo de su pertenencia a ciertos grupos, va a tener una visión más o menos positiva o negativa de algunos hechos. Pero por encima de eso hay la nación y lo que nos hace franceses
y que nos une. Entonces, tenemos que hacer este trabajo, cumplir con nuestro deber de memoria, pero conservando la idea que eso no tiene que dividirnos, eso tiene que permitirnos tener una unión más duradera, más fuerte, porque basadas en la realidad y no en los mitos. De acuerdo. Y una última pregunta y breve respuesta, por favor, porque se nos está acabando el tiempo. Mirando un poco al futuro, a Macron, al presidente Macron, algunos lo están comparando con Napoleón, porque por la edad, en particular por la edad en que ha llegado al poder, un joven, además con mucho voluntarismo también, ¿no? Un poco Napoleón es el triunfo, el voluntarismo, ¿no? Y él está muy activo en el frente de la Unión Europea. Y él ha inspirado, de alguna manera, es el autor de esa iniciativa que se ha lanzado este fin de semana para reflexionar sobre el futuro de la Unión Europea. Se podría decir que Macron, de alguna manera, digamos, busca influir también en Europa, en la Unión Europea, digamos, con propuestas de reformas que de hecho es muy activo en ese sentido, así como Napoleón, bueno, tuvo el aspecto negativo de la guerra, pero en el caso del presidente Macron es más bien de ayudar a construir y reformar y profundizar la Unión Europea. ¿De alguna manera se podría decir algo parecido? Yo diría que detrás del proceso revolucionario en Francia había ideales universalistas que en un cierto sentido, Napoleón contribuyó a realizar en Europa, en una parte importante de Europa que tiene el mismo código civil básicamente que Francia, que tiene muchos aspectos también hoy día de la herencia napoleónica. Pero obviamente estamos en un contexto completamente diferente. Hay que evitar también en este caso los anacronismos. Estamos en una Europa que ha aprendido de sus errores y por la cual la guerra es algo inconcebible. Queremos unirnos, pero de manera pacífica. Y poder desarrollar nuestras ambiciones a nivel europeo, que es el nivel pertinente porque nuestras naciones, que hay que decirlo, han tenido un papel muy importante en el destino del mundo en el siglo XIX, por ejemplo, y a comienzos del siglo XX, ahora representan una fuerza importante, pero una fuerza colectiva importante. Individualmente, nuestro peso es menor y no hay soluciones a nivel mundial que puedan emerger de uno de nuestros países solo. Entonces, en este sentido, la unificación europea es una evidencia. Pero al mismo tiempo, somos ricos de la diversidad de nuestras culturas y eso no lo vamos a borrar. Es como la historia. Tenemos que mantener la memoria de nuestra historia y de nuestra cultura y abrirnos a Europa, abrirnos a lo universal, pero manteniendo lo que hace nuestra contribución a la riqueza de la humanidad. De acuerdo, se nos agotó el tiempo. Quiero agradecerle, señor embajador, por esta intervención y bueno, muchas gracias nuevamente y probablemente hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Francisco, y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos los espectadores.